Y el interés que tengo yo es que miremos el caso brasileño en su contexto del imperio luso brasileño primero y en el contexto de un Brasil imaginado. En el fondo, la lectura estaría, ¿no es cierto?, en este texto Brasil, Naciones Imaginadas, que era, como les dije, ¿no es cierto?, era la lectura para la semana del 14 de junio, acá, pero vamos a hacer una inversión y vamos a mirarla a partir de la clase de hoy y de mañana. Y ya la próxima clase, una vez que termine el receso, sería, ¿no es cierto?, sobre el cono sur, que para ir terminando lo que es el tema de de las naciones en Hispanoamérica, de la formación de las naciones. Bueno, pero volviendo a Brasil, para entender a Brasil, ¿no es cierto? Como dije, es importante entenderlo desde el punto de vista de su vinculación con el imperio portugués y cómo se forma a partir de eso un imperio luso brasileño. Y aquí tenemos que ver la diferencia que hay entre Portugal o que hubo entre Portugal y España. Eh, Portugal, como ustedes sabrán, también participa del sistema atlántico. Con sistema atlántico me refiero a todo el comercio, eh, no solamente el comercio, pero toda la vinculación colonial que se da entre América, Europa y África. África principalmente por la mano de obra esclava que se lleva, ¿no es cierto?, América de forma forzosa, evidentemente. Eh, y América principalmente em, por la existencia de metales en un momento, en el periodo del mercantilismo, y después va a ir cambiando esto con la industrialización por ejemplo, al algodón o productos relacionados em, con la economía tropical, digamos, en algún momento el café, después el cacao, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso funciona y con el mercado en Europa, ¿no es cierto? Y después en Estados Unidos de América, todo eso va a funcionar como un gran sistema. Em, y Portugal participa en ese sistema, participa con la esclavitud, participa con las plantaciones tropicales en lo que hoy día sería Brasil. Ahora, la literatura nos dice que la posición de Portugal fue más débil en relación a España. Eh, España, por supuesto, tenía una relación mucho más fuerte en el contexto, digamos, global, y por eso siempre hubo una alianza entre Portugal e Inglaterra. Hay una vinculación ahí, ¿no es cierto?, que vamos a ver que va a tener una relevancia al momento de que el imperio portugués decida cambiarse hacia Brasil, hacia América. Portugal se dice que tuvo una concepción inmóvil y litúrgica del mundo. Eh, Inmóvil es decir, que mantiene una visión frente a lo que fue la ilustración del siglo XVIII y, por supuesto, la Revolución Francesa, que transformó completamente el panorama europeo, más bien inmóvil, o sea, no mantener el sistema tal como ellos lo habían desarrollado eh, antes de esos grandes eventos históricos que menciono a partir del siglo XVIII. Litúrgica porque, al igual que, que España, ¿no?, digamos, se ve como parte de una visión también religiosa de cómo funcionaba el mundo. A pesar de eso, ¿no es cierto?, trató de ponerse al día con las ideas de la Ilustración, porque son ideas que estaban muy en boca en todas partes y los intelectuales las toman, pero nunca buscó transformarse como lo trató de hacer los Borbones en España y sus colonias. Recuerden ustedes que, si lo estudiaron ya, me imagino, las reformas borbónicas es justamente no solamente una manera de ponerse al día, sino que aplicar una ilustración en América y hacer, ¿no es cierto?, más, comillas, eficiente el vínculo entre la metrópoli y sus colonias. Portugal no intenta establecer o sea, en el fondo vamos a mirar que también hace una reforma
al modo de lo hicieron los Borbones en Hispanoamérica, pero no con la profundidad de las reformas como lo pensaron los Borbones. Y aquí Sebastião de Carvalho e Melo, el marqués de Pombal, es una figura clave para entender cómo esto va a afectar de alguna forma esto de la reforma y los cambios a lo que es hoy día Brasil. Por un lado, ¿no es cierto?, aplica un régimen absolutista, es decir, trata de concentrar el poder para que se extraigan mayores recursos de las colonias, ¿no es cierto? Cosa que también quiso hacer los Borbones, ¿no es cierto?, con su reforma, con la creación de las intendencias, recordarán ustedes, con el monopolio comercial, digamos, hecho de forma efectiva, con esta idea de que se divida, ¿no es cierto?, las tareas productivas entre la metrópoli y las colonias, que de modo que las colonias lleven las materias primas y la metrópoli sea la industrializada, cosa que no ocurre tampoco en España, ¿no es cierto? A diferencia de eso, que se hace en Hispanoamérica, ¿no es cierto? El marqués de Pombal más bien se concentra en la parte de control absolutista de Brasil. Este proyecto absolutista terminó reforzando el poder de Brasil. Por un lado, promueve la inmigración desde Portugal y reforzó los poderes locales, que ya eran fuertes para el caso brasileño en relación al espacio hispanoamericano. Le quitó poder al virrey y fortaleció el poder de las capitanías, que son los gobiernos locales. En el caso de los Borbones, la idea era quitarle también espacio al poder local, recordarán ustedes, y los intendentes trataban un poco de hacer eso, pero finalmente también terminó en otra cosa, como lo vimos en las clases anteriores. Otro aspecto que también va a traer un cambio en esta reformas o pseudo reformas tipo borbónicas que se hacen en Brasil es un cambio geopolítico. Durante el inicio de las colonias portuguesas en Brasil, la capital siempre fue Salvador de Bahía, ¿no es cierto? Que es el nordeste de lo que es Brasil, porque la mirada está puesta, ¿no es cierto?, hacia lo que es, diríamos, en este sistema atlántico, ¿no es cierto?, lo que es la vinculación con el Caribe. Todo ese sector era el que, de alguna forma, se buscaba controlar. Esto va a ser reemplazado hacia, ¿no es cierto?, un cambio y establecer como capital, ¿no?, o como ciudad principal Río de Janeiro, por estar situada más cerca de las posesiones españolas. Aquí hay dos elementos que se reúnen. Evidentemente, uno es evitar que España siga, ¿no es cierto?, o pueda, digamos, expandirse hacia territorios que consideraban de su dominio imperial, por un lado, y por otro lado también porque en la medida en que los Estados Unidos van a empezar a entrar hacia el Pacífico, lo que es California, en fin, todo esto, se va a hacer mucho más intensivo el contacto ya no solo del sistema atlántico, sino que también del sistema atlántico y pacífico. Y eso se hacía, como ustedes sabrán muy bien, a través del estrecho de Magallanes. Por lo tanto, apuntar hacia el sur, apuntar a las rutas de comercio, va a ser también un cambio geopolítico. Por otro lado, ¿no es cierto?, Pombal puso a brasileños en puestos claves del gobierno en Portugal, algo que los españoles nunca hicieron, o si fue muy excepcional, que significaba traer a colonos portugueses de Brasil, criollos, digamos, que habían nacido en Brasil, y ponerlos en puestos claves en el gobierno portugués, en el propio sistema imperial. Por otro lado, reformó la hacienda, trató de racionalizar el cobro de impuestos, que siempre es algo complejo, digamos, y además de introducir los gremios y consejos que antes no existían en Brasil. Todos estos cambios fueron la base de nuevo poder de Brasil, es decir, podemos mirar acá, ¿no es cierto?, el reforzar los poderes locales, el cambio geopolítico, ¿no es cierto?, hacia Río de Janeiro,
de Janeiro, de enero, de poner a brasileños, ¿no es cierto?, en puestos claves, de modo que adquieren experiencia y que, de hecho, ellos mismos, a muchos de ellos van a ser después los partícipes de la separación de Brasil respecto de Portugal. Y tratar de racionalizar, ¿no es cierto?, todo lo que es el movimiento del cobro de impuestos, que, como sabemos, esto siempre fue muy complejo. De hecho, hasta ahora es complejo, digamos, porque generalmente los que tienen mucho recursos o poder buscan evitar pagarlo. Bueno, de ese tema podemos hablar después, pero también es algo que se modifica con el Marqués de Pombal. Bien, un proyecto muy interesante va a ser no solamente esto de modificar lo que es la relación entre Brasil y Portugal en el marco del sistema atlántico, sino que además, ¿no es cierto?, construir un imperio luso brasileño, donde Brasil y Portugal sean parte de un imperio cuya centro neurálgico, centro, digamos, más importante, ya no esté en Europa, sino que en América, en este caso, obviamente, en Brasil. Y este es un proyecto que podemos mirar ahora como un proyecto medio fallido, pero que en parte fue relevante para lo que va a ser Brasil posteriormente. Y esto fue hecho por Rodrigo de Sousa Coutinho, un secretario de Marina y Ultramar del Imperio Portugués. Y, ¿no es cierto?, como dije, van a ser las bases de alguna manera para lo que va a ser después la propia construcción de Brasil. Coutinho buscó a través del Estado intervenir en la realidad, organizar racionalmente el poder. En ese sentido, esta organización del poder es algo muy, como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, es algo muy caro, muy importante para la visión ilustrada de cómo se maneja el poder, ¿no es cierto?, el poder sobre bases racionales. Y eso es algo que trata de Coutinho de establecer en este proyecto del imperio luso brasileño. El programa de Coutinho, de Sousa Coutinho, quería hacer del imperio un poder global, es decir, no un imperio menor como lo era, ¿no es cierto?, Portugal frente a otros como Inglaterra o España, y hacer de todas las colonias un solo cuerpo, hacer de todas las colonias un solo cuerpo, ¿no es cierto?, como era el Commonwealth inglés. En ese sentido, ¿no es cierto?, la cabeza del imperio estaría en el emperador, que podría estar eventualmente tanto en Portugal como en Brasil, y haría como jefe de Estado, como lo es actualmente hasta el día, digamos, como ocurre hasta el día en Inglaterra. Y de alguna forma las colonias tendrían una cierta independencia, como ocurría en el caso de Inglaterra, digamos, y había una suerte de división y complementación entre todos para constituir todos un mismo conjunto, como se veía, ¿no es cierto?, en la Commonwealth inglesa. Esto significaba fortalecer los nexos entre las partes del imperio y ya no pensar solamente unas colonias y una metrópoli, o una metrópoli que se apropia de los productos o de los recursos de las colonias, sino que más bien constituirlos como un grupo. Y eso significaba complementar las materias primas de Brasil con la industrialización de Portugal. Ya vemos que en el siglo XIX, evidentemente, ser un país industrializado era como digamos, el leitmotiv del desarrollo, del progreso, diríamos. Hoy día, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Portugal se imagina a sí misma tan industrializada como pudo haber sido Inglaterra, o la industrialización que se estaba dando en países como Alemania, por ejemplo, de la actual Alemania, que también, ¿no es cierto?, fue muy fuerte en el siglo XIX. Y como la industrialización necesita materias primas, ¿no es cierto?, la idea era que esas materias primas
llegaran desde Brasil y que se industrializaran en Portugal, que también es el proyecto de alguna manera de los Borbones en España. Para eso había que racionalizar las prácticas administrativas y aliviar los impuestos en el caso de Brasil, de modo a fomentar el comercio y la producción local. Esto es bien interesante que ustedes lo piensen porque significa que hay un claro intento de complementarse y no de solamente de aprovecharse los recursos de las colonias. No solamente una expoliación de las colonias, sino que una complementación, y por eso que se llama esto como un imperio luso brasileño. Para ello, ¿no es cierto? Sousa Coutinho trajo nuevas plantas para que se aclimataran en Brasil en el marco de una movilidad de plantas tropicales a nivel global. Usted debe comprender que ya lo hacían esto ya los jesuitas, que es un poder global, en ese momento, incluso antes del siglo XIX, de modo de aprovechar, ¿no es cierto?, el mismo, qué sé yo, la misma latitud, las mismas condiciones geográficas y ambientales para que, ¿no es cierto?, una planta tropical que sea apetecida en el mercado, ¿no es cierto?, pueda ser producida. Esto pasa con el cacao, pasa con el café, pasa con el plátano, la banana del plátano, pasa con distintos frutos tropicales, que van a ser, ¿no es cierto?, aclimatados. Y eso pasó evidentemente en el caso de Brasil con el café, que hasta hoy día, ¿no es cierto?, es bien relevante. De hecho, hoy día tenemos casi el 70% de la producción mundial de café que se envasa en cualquier parte del mundo, sobre todo en Europa, en fin, viene del Brasil. Y entonces esto va a ser bien importante para poder tener este entramado tipo Commonwealth inglés, ¿no es cierto? Era importante que Brasil tuviese también estas plantas que después podían ser comercializadas por Portugal. Mm. Una de las cosas más relevantes que va a hacer Sousa Coutinho va a ser el seminario de Olinda en Pernambuco. Esto va a ser el primer, sí, de hecho es el primer instituto de formación educativa que funciona en Portugal, perdón, en Brasil. Como ustedes no sé si sabían, pero Brasil, a diferencia de los países de Hispanoamérica, no tuvo universidades. Todos los intelectuales de origen portugués en Brasil se formaban en Portugal, en la Universidad de Coimbra, que es una universidad que todavía existe, por supuesto, en Portugal. No habían instituciones locales como el caso de América, ¿no es cierto?, que pronto en Lima, en México y en otros lugares hubo universidades más allá de la formación que hacía la iglesia, porque los primeros que educan siempre, incluso desde Europa, son las órdenes religiosas para formar sacerdotes, ¿no? Y esta institución del Seminario de Olinda fue la primera vez que se va a formar a alto nivel, digamos, a los propios brasileños, pero en Brasil. Y además se organizó como una red educativa que va a ser subvencionada con la corona y que va a estar, digamos, liderada por este seminario de Pernambuco. Eh, También hay una diferencia porque con España, porque las universidades que se instauran qué sé yo, en Lima, en otras partes, ¿no es cierto?, en Ciudad de México, por la corona española, no son parte de una red educativa, sino que más bien es un lugar, digamos, de élite donde se forman los criollos. Esta red educativa subvencionada con la corona y digamos, con su cumbre en este seminario de Olinda, se parece más a un sistema nacional, que, que lo van a tener los países ya probablemente posteriormente, como el caso de Chile con la Universidad de Chile y la red de instituciones, Instituto Nacional y otros y colegios a lo largo de todo el país, ¿no? Que va a ser más bien de la segunda mitad del siglo
siglo XIX. Y en este caso va a ser bien adelantado porque esto se hace mucho antes en Portugal. Pero se hace desde cero porque ellos no tenían esta formación y si había una formación era más bien para crear y, digamos, formar sacerdotes. Eso sí existía sobre todo por los jesuitas, ¿no? Que hasta antes de ser expulsados en toda América y no solamente en Hispanoamérica tuvieron, ¿no es cierto?, una red educativa. Ahora, lo interesante, ¿no es cierto?, es que esto no va a ser solamente para formar en teología, porque gran parte, como dije, de la formación educativa en este momento era para formar sacerdotes, sino que va a tener un énfasis en ciencias y en matemáticas, que se veían como las áreas más relevantes para lo que estábamos viendo acá, para tener una industrialización. O sea, si se quiere complementar las materias primas de Brasil con la industrialización de Portugal, lo que se necesita, ¿no es cierto?, es tener gente formada en ciencias y matemáticas, que se veía como la base de la formación de un país industrializado. Por otro lado, esta institución llenó el vacío formativo tras la expulsión de los jesuitas, que va a ocurrir también en otras partes de América. Los jesuitas, cuando son expulsados, dejan un vacío de formación y que en el caso de América lo van a llenar otras órdenes religiosas, como los dominicanos, por ejemplo, los salesianos, en algunos lugares, pero nunca tuvieron, la mayoría de ellos, el nivel que tuvieron los jesuitas antes de la expulsión, y porque sobre todo los jesuitas sí enseñaban ciencia y matemáticas, a diferencia de otras órdenes religiosas. Entonces, de alguna manera, esto llenaba este vacío. Por otro lado, ¿no es cierto?, se incorpora también a brasileños en la administración central del Imperio de Portugal, cosa que también había hecho, ¿no es cierto?, el marqués de Pombal. Y esto va a ser bien significativo y diferente, digamos, respecto del caso de Hispanoamérica, ¿no es cierto?, que donde prácticamente era imposible pensar, o ya la idea de que los propios criollos fueran parte de la administración central del Imperio español, más bien se propendía todo lo contrario, y las reformas borbónicas incluso trataron de que todas las autoridades en América vinieran desde España o fuesen hijos bueno, hijos directos de españoles nacidos en España, etc. Esto es muy distinto al caso de este proyecto luso brasileño. Muchos de estos personajes que se formaron en Pernambuco, ¿no es cierto?, en este seminario en Brasil, que fueron parte de la administración central del imperio, van a ser muy importantes también para la independencia de Brasil, como José Bonifacio o Hipólito da Costa. Entonces va a tener una relevancia esto, después para lo que va a ser Brasil. En el fondo lo que estamos mirando acá en este imperio luso brasileño es un proto-Brasil, es una proto-nación brasileña que se va a estar formando de manera, por supuesto, eh, eh, no intencionada, evidentemente, por Portugal, como un país y una nación, de alguna forma. Todo este proyecto, a diferencia de lo que eventualmente pudo haber sido el proyecto de las reformas borbónicas, no busca cambiar el sistema completamente, sino hacerlo más ágil y eficiente. Pero, a diferencia de las reformas borbónicas, se mueve todavía en el marco del antiguo régimen. En este sentido, se busca construir un imperio ilustrado, pero sin contar con una élite ilustrada. Entonces, esta élite que se va a formar principalmente en ciencia y matemáticas, ¿no es cierto?, va a estar circunscrita, ¿no es cierto?, a la visión del antiguo régimen. Por lo tanto, va a ser algo muy, muy complejo. No es posible o muy difícil tratar de instalar ideas ilustradas y evitar que se formen, ¿no es cierto?, sujetos ilustrados, o sea, que empiezan a pensar la política sobre la base de la soberanía popular, por ejemplo, es decir, con el pueblo como digamos, quien sustenta la soberanía,
en una base racional del mundo, donde la religión sea un asunto más bien de creencias, pero no que forme la mirada respecto a cómo funciona el mundo, y evitar, ¿no es cierto?, de que tenga una visión racional también de cómo se puede administrar el poder. Muchas de las medidas de este proyecto fueron bloqueadas, finalmente no fueron implementadas realmente, pero sí estas reformas fueron la base del imperio de Brasil. O sea, es como, sin quererlo, ¿no es cierto?, de alguna manera, construye lo que va a ser el Brasil posteriormente. Yo pondría énfasis al seminario de Olinda como un elemento importante para entender lo que fue Brasil, y también, ¿no es cierto?, como el papel que personajes como José Bonifacio y Hipólito da Costa pudieron tener en la administración del poder digamos, como sujeto importante de la administración del propio poder en Portugal, siendo brasileños ellos. Bien, entonces, en resumen, lo que yo quería hoy día empezar a mostrarles es cómo va a empezar a nacer Brasil a partir de una vinculación con Portugal. A diferencia de lo que fue Hispanoamérica, ¿no es cierto?, Brasil desde un comienzo va a tener un vínculo muy directo con Portugal. En la próxima clase, vamos a mirar acá. A ver, sí. Para la próxima clase, entonces, vamos a mirar cómo se imaginó Brasil. Cómo se pudo imaginar Brasil. Y para eso va a ser relevante que ustedes miren el texto que está acá. Este, ¿no es cierto?, sobre Brasil como una nación imaginada.